Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, alerta que el ejercicio de la libertad de asociación de migrantes y refugiados venezolanos en diversos países enfrenta serias dificultades, destacando que en gran medida la población migrante y refugiada obtiene respuesta a sus necesidades a través de las distintas asociaciones y organizaciones y no de los estados receptores. Tuvimos respuesta de 14 países y conseguimos en ese estudio justamente que buena parte de la respuesta, la mayor parte de la respuesta a las necesidades que presentaba la población migrante y refugiada venía de las organizaciones, ya sean nacionales o internacionales no gubernamentales o de las mismas asociaciones de migrantes. Estamos hablando de respuesta en derechos tales como salud, protección contra desalojos, alimentación. Pero a pesar de la importancia del papel que juegan en ese sentido, los espacios para la participación de las organizaciones son herméticos, afirmó Bolívar durante un foro sobre libertad de asociación de migrantes y refugiados. Ahí tenemos una brecha grande entre lo que es el trabajo que están desarrollando estas asociaciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, al menos 326 organizaciones de la región están conformadas por venezolanos. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los venezolanos se ubican como el segundo mayor grupo de personas desplazadas en el mundo después de los sirios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La migración y el desplazamiento de centroamericanos hacia el norte del continente por razones climatológicas apunta a ser uno de los mayores retos a enfrentar en los próximos años. Sin embargo, con frecuencia, aunque se entiende que el calentamiento global afecta al planeta entero, aún se subestima el impacto que tiene en el desplazamiento y la migración humana. Según recoge la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el cambio climático es un promotor de la migración debido a que las personas huyen para sobrevivir a los desastres naturales o se desplazan a raíz de condiciones medioambientales difíciles y deterioradas. El 2020 vio dos de los peores desastres naturales de los últimos 20 años. Los huracanes Eta e Iota, ambos categoría 4, llegaron a afectar a aproximadamente 6 millones de personas entre Nicaragua, Honduras y Guatemala, desplazando a 600,000. El hondureño César Quintanilla, nombrado líder del cambio climático por la organización Climate Reality, resume cómo ha cambiado la temporada de tormentas en Honduras. Mientras en algunos sectores pues amplios periodos de sequía se van acentuando, en otros países el tema de lluvias. Entonces, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que por estas tormentas al menos 3 millones de personas se vieron afectadas y más de 120,000 tuvieron que dejar sus hogares. Poco después del impacto de estas tormentas, empezaron las migraciones hacia el norte. Miles de migrantes salían semana tras semana con la esperanza de encontrar alguna oportunidad que ayude a proveer para ellos y sus familias. El testimonio del migrante Martín Oviedo, padre de 3 y entrevistado por la cadena estadounidense CBS, da a entender el alcance que tuvieron estas tormentas. Las dos tormentas que hubieron nos dañaron todos los tiempos, y nosotros no tenemos nada, entonces... Ahora bien, ACNUR incluye otros fenómenos atmosféricos que dejan su efecto de manera paulatina, como son el aumento del nivel del mar y las sequías, como las que ocurren cíclicamente en el corredor seco. Las sequías en la zona están relacionadas al Niño, el fenómeno climatológico provocado a su vez por el cambio climático. El término de refugiados climáticos no es oficial aún. Por el momento se les llama migrantes climáticos, y en una publicación blog en la página web de la ONU, Dina Ionesco, jefa de la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la OIM, argumentó que no apoya que a estas personas se les diga refugiados climáticos, ya que con ese término se pierde el espectro completo de la relación entre el cambio climático y la forma en la que afecta directa o indirectamente la movilidad humana. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Por su ubicación geográfica, Centroamérica se convierte en tierra de paso para quienes salen de sus países y buscan otro lugar para vivir, incluso para quienes lo hacen de manera forzada y buscan refugio. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la falta de seguridad, la violencia selectiva como amenazas de muerte, extorsión, intimidación y el reclutamiento forzoso de las pandillas son las causas principales que llevan a muchas familias a abandonar sus hogares, un fenómeno que ha registrado un incremento en la última década
tierra, como indica Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México. El desplazamiento desde El Salvador, Guatemala y Honduras se ha multiplicado por 50. En el 2020 había 867,000 personas desplazadas a la fuerza y esto era 80,000 más que el año anterior. Brodzinski agrega que las niñas y las mujeres son particularmente expuestas a la violencia sexual por parte de pandilleros y esto, mezclado con la situación económica precaria y el impacto del cambio climático, confluyen para generar este tipo de desplazamiento que genera altas cifras. Guatemala a través del Código de Migración, El Salvador mediante la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y Honduras con la Ley de Migración y Extranjería reconocen legalmente a los refugiados y establecen sus derechos dentro de cada territorio. En el caso de Guatemala, actualmente hay 2.508 solicitudes, de las cuales 990 están en proceso y hay 479 personas reconocidas por el Estado de Guatemala como refugiadas, registrando un incremento desde 2018, según Carla Ramírez, jefa del Departamento de Reconocimiento del Estatuto de Refugiado. Se incrementaron aún más en 2019 y no digamos ahorita en año 2020. Para el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, es necesario institucionalizar mecanismos de ayuda para quienes llegan en espera de un refugio. Para poder generar algunos lazos en los cuales las personas durante su estancia en el país puedan tener alguna actividad que le permita vivir dignamente. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes de refugio en Guatemala proceden principalmente de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras que México se ha convertido en un país de destino para muchos solicitantes de países centroamericanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Imagínese que de un día para otro tuviera que abandonar casa, escuela, trabajo, familia, amigos y país. Esta es la historia de miles de personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a dejar sus hogares. Las razones son muchas, pero la principal es algo tan básico como salvar la vida. Montoya, un joven de 21 años sobreviviente de la violencia en Honduras provocada por las pandillas conocidas como las Maras, habló con La Voz de América sobre el infierno que lo hizo salir de su país junto con 12 familiares, entre ellos sus padres, hermanos y sobrinos. Narró que la pesadilla empezó cuando las Maras secuestraron a su hermana menor de apenas 14 años. Un sacerdote los ayudó con la intermediación y se logró el milagro de que ella volviera a casa. Sin embargo, el calvario no paró ahí. Los días que siguieron fueron perseguidos y amenazados por los delincuentes. En cuestión de horas, tomaron la decisión de huir. Fuimos a esconder a unos hostales, pues una madrugada con todos mis sobrinitos, en ese entonces tenían 6, y pues nos fueron a tocar la puerta, a golpear, y todos tirados en la puerta sosteniendo para que nadie entrara, y mis sobrinitos pues en shock. Nadie se imagina que el día de mañana pues te van a decir que tienes que huir o correr y tomar solo tus dos camisas, tu mochilita y irte. Su primer destino fue Costa Rica, donde no lograron obtener refugio, y luego México. Montoya se encuentra ahora junto con su familia, retomó sus estudios y ha tenido la oportunidad de un nuevo comienzo. Como Montoya, miles de personas se ven obligadas a dejar sus países de origen. La pandemia del COVID-19 puso una especie de pausa ante el miedo al contagio, pero este 2021 las solicitudes de refugio se han disparado. Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, detalló que durante los primeros 5 meses del año se han recibido 41.195 solicitudes, cantidad que rebasa todas las peticiones del 2020 y se prevé llegar a 91.000 a finales del 2021. La Agencia de la ONU para los Refugiados en México, en voz de Silvia Elena Garduño, llama la atención sobre la importancia de que los gobiernos involucrados atiendan las causas. Es una situación humanitaria que hay que atender. Tenemos en Centroamérica esta violencia de las pandillas, extorsiones, ¿no? Cobros de derechos de piso. Los niños, por ejemplo, que sean esperados a las afueras de las escuelas para ser reclutados por estas pandillas e integrarse a sus filas. Las niñas obligadas a ser parejas, ¿no? De los pandilleros. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Un anuncio formal sobre la reapertura de la frontera entre Estados Unidos y Canadá podría llegar en cualquier momento, luego de estar cerrada a todos los viajes no esenciales desde marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19.
El ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá, Bill Blair, anunció a través de su cuenta en Twitter que el cierre de la frontera se extendió por un mes más y añadió que el gobierno canadiense está preparando un paquete especial de medidas para aquellos que estén completamente vacunados, tales como ciudadanos, residentes permanentes y personas autorizadas a ingresar al país. Sin embargo, se comprometió a que hoy brindará mayores detalles. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que la lucha contra el COVID-19 continúa y que su prioridad número 1 es mantener seguros a los canadienses y adelantó que la reapertura será gradual y estará sujeta a restricciones. Algunos especialistas como Kelly Lee, profesora de salud global de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, sugirió que las personas que viajan por motivos no esenciales deberían ser clasificadas en 4 categorías de acuerdo a su nivel de vacunación y propone el uso de un pasaporte de vacunas, lo cual es considerado por muchos como un trámite engorroso y objetable. Según cifras del gobierno canadiense, más del 70% de los adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y un poco más del 9% están completamente vacunados. Asimismo, Goldie Hyder, presidente y director ejecutivo de Business Council of Canada, dice que a medida que las personas se vacunan, aumenta la presión sobre el gobierno para permitir más viajes, y dijo que los canadienses han pasado del miedo a la esperanza y quieren disfrutar de los beneficios de estar completamente vacunados. En Canadá, al igual que en el resto del mundo, una de las industrias más afectadas por la pandemia fue el turismo, y es por esto que le piden al gobierno que se haga cualquier tipo de reapertura en la frontera, lo que estima sería favorable para este sector. Es bueno aclarar que la frontera entre Estados Unidos y Canadá es la más larga del mundo con casi 9,000 kilómetros de extensión y con más de 100 puntos legales de cruce. Y este paso ha venido renovando su cierre mes a mes desde que la pandemia fue declarada a comienzos del 2020. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, antes de la pandemia, unas 400,000 personas cruzaban la frontera diariamente y unos $2,000 millones se movían en productos y mercancías. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El sureste de Estados Unidos vuelve a sufrir el duro golpe de una tormenta tropical, esta vez bautizada como Claudette, y es la causante de numerosos destrozos y al menos 13 fallecidos, luego de su paso por los estados de Mississippi, Alabama y Georgia. Hoy continúa la alerta por inundaciones en Carolina del Norte, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, y se espera que se desarrollen condiciones de tormenta tropical a lo largo de las regiones costeras de las Carolinas. Antes de que la tormenta llegue al Océano Atlántico, advierte el Servicio de Meteorología estadounidense. Claudette dejó fuertes daños materiales en el sur del país, una zona que acostumbra a ser escenario de tormentas tropicales y huracanes, y el meteorólogo Omar Villafranca de la cadena de televisión estadounidense CBS describió la dantesca situación. Camiones revueltos en los escombros junto con árboles derribados por fuertes vientos. Las escenas que deja la tormenta son desoladoras: casas arrasadas, escuelas destrozadas, coches volcados y plantaciones devastadas. Y es tal el daño generado que todavía no se conocen las cifras exactas. Tristemente, también hay que lamentar daños humanos y por el momento ya son 13 los fallecidos, de entre los cuales 8 eran niños que perdieron la vida el sábado en un accidente de tráfico a causa del temporal en Alabama, cuando intentaron cruzar carreteras anegadas, según informaron las autoridades estatales. Los niños fallecidos viajaban en una camioneta de un albergue juvenil para niñas víctimas de abuso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Necoclí es el paso obligado de miles de migrantes cubanos, haitianos, africanos que diariamente cruzan las peligrosas aguas del Golfo de Urabá para llegar a Capurganá, la última parada antes de adentrarse a la espesa y pantanosa selva del Tapón del Darién. Hablamos con Ronald Pierre, ciudadano haitiano. Está peligroso, pero hay que intentar, porque la vida nadie sabe la suerte. Si uno toca con la buena suerte, gracias a Dios. Si mala suerte, gracias a Dios, porque a algún momento uno tiene que morir igual. Una travesía de varios días sorteando toda clase de dificultades para lograr así continuar su camino hacia los Estados Unidos, como lo han evidenciado las autoridades colombianas. Al respecto, Jessica Ramos, portavoz de la alcaldía de Apartadó, municipio colombiano vecino de Necoclí. La gente llega en cantidades, o sea, en masas, grupos, masivamente, niños, mujeres en embarazo, en distintas condiciones, con distintas
vulnerabilidades y hacer todo este proceso de travesía a través de Chocó para poder salir a Panamá, que es el puente donde ellos logran y tratar de entrar y cruzar a México, Estados Unidos, es donde está la problemática aún mayormente concentrada. Alrededor de 600 ciudadanos migrantes salen todos los días desde este paso fronterizo en Colombia a tomar la selva del Tapón del Darién y buscar llegar con vida a Panamá. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera de Colombia con Panamá. Familiares del exministro de Educación Humberto Belli denunciaron que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresaron a su casa y su hermana, la escritora Yoconda Belli, denunció que el hecho ocurrió 24 horas después que llegó la policía a realizar un allanamiento a la vivienda. En un grupo de 10 con pasamontañas y bueno, se llevaron todo lo que pudieron, hasta cosas sacaron de la refrigeradora, amenazaron, amarraron a Rosario y a Roberta, que es mi sobrina. El exministro Belli no se encontraba en su vivienda ya que viajó a Estados Unidos luego de conocer una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el gobierno del presidente Daniel Ortega contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En tanto, familiares de los opositores detenidos en las últimas 3 semanas están en medio de una gran incertidumbre por la falta de información sobre la situación de sus parientes arrestados por el gobierno. Cada día acuden por la mañana y por la tarde al complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, a pedir información sobre ellos y a tratar de entregar alimentos, pero no reciben ninguna explicación. Roger Reyes, abogado del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo que para efectos de la defensa están manejando el estado de los opositores como desaparecidos. Porque ninguno no han tenido la comunicación con sus familiares. Es por tal razón que nosotros estamos dándole el concepto como secuestrado. En el sistema electrónico del Poder Judicial tampoco han sido publicados los expedientes judiciales de los detenidos, por lo que el abogado Reyes valora que es parte de la estrategia de represión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las negociaciones formales que tanto el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores piden entre sí para enfrentar la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Sobre ese tema, nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Anderson Sequera, director estratégico de la plataforma Politics, quien argumenta que el mayor obstáculo de las negociaciones es el propio gobierno de Nicolás Maduro. En negociaciones de alto nivel como la que necesita Venezuela en este momento, estamos en una etapa donde se debe construir un buen clima, un clima favorable para las negociaciones que parte de la construcción de confianza. Y eso parte de 3 características fundamentales. La primera es que ambas partes tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. En el caso del chavismo ha dado algunos gestos con el tema de los 6 de Citgo, con el Programa Mundial de Alimentos y en última instancia con la designación del CNE. En el caso de Guaidó ha dado algunos pasos importantes, transformando un poco la retórica maximalista del Maduro vetellado del cese de la usurpación, pasando a la presión por elecciones libres. Esa es una primera etapa. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle 2 a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Eso se ha dado de parte del interinato, pero no se está dando por parte de Maduro. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, se compromete a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación. ¿Por qué Maduro hace este tipo de comentarios o por qué Maduro pide que el diálogo sea público? No porque está interesado en la transparencia, sino porque está interesado en provocar y en dividir a la oposición. Provocar, porque Maduro en este caso le habla a su base, le habla a aquel sector duro del chavismo, lo que podemos denominar el voto duro, que siente que el simple hecho de negociar con la oposición, que negociar con Juan Guaidó, es una especie de traición a la patria. Entonces Maduro tiene que hacer algunos gestos a la bandera a este sector para mantener la cohesión del chavismo. Y por otro lado, al hacer estos comentarios, Maduro sabe que provoca a la oposición y fomenta su división, porque
ningún actor de la oposición va a querer verse retratado en Miraflores o en cualquier otro sitio sentado con la delegación de Maduro o sentado con el propio Maduro en unos diálogos, digamos, como lo de 2014 o lo de 2016, que fueron públicos, pero no fueron efectivos desde el punto de vista de la negociación política. Ahora, ¿qué viene en esta etapa del juego? Como sabemos que no es lo que mejor ayuda a las negociaciones, corresponde a los mediadores a presionar a las partes del chavismo y a las partes del régimen a que le bajen dos a la diplomacia de micrófono para poder construir un clima favorable para las negociaciones. De no hacerlo, digamos, de existir diversas peticiones de los mediadores de que se le baje dos a la diplomacia de micrófono y el régimen de Maduro insiste en estos, digamos, comentarios provocadores, en estos comentarios fuera de tono, esto sí nos daría, digamos, razones para pensar que el régimen de Maduro no está para nada interesado en negociar absolutamente nada que ponga en riesgo su permanencia en el poder. ¿Qué opina sobre la reacción de Guaidó a las propuestas de Maduro? Es lo que se espera de él. Una reacción prudente, una reacción sensata, un comentario que entiende la etapa en la que estamos de las negociaciones, una etapa donde lo importante es que los mediadores construyan confianza, lo importante es que los mediadores construyan un clima propicio para las negociaciones, porque se entiende que de esta etapa de la construcción de confianza, de la construcción de la agenda y de establecer un proceso claro, es que podría depender los resultados de un proceso de negociación. Al menos de un proceso de negociación exitoso. Los noruegos entienden esto. Los noruegos, estoy seguro que han hecho peticiones tanto al presidente Guaidó como a Nicolás Maduro para que le bajen dos a la diplomacia de micrófono, pero está claro que solamente la parte de la presidencia interina lo ha cumplido. A su vez, en su declaración, Guaidó hace referencia a tres condiciones para el éxito de las negociaciones que también hicimos o también mencionamos en las respuestas anteriores. Era el politólogo Anderson Sequera y los tres elementos principales que considera deben caracterizar a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.